con San Marcos, capítulo 5, versículo del 21 en adelante. Marcos capítulo 5, versículo del 21 en adelante. Aleluya. Por ahí tenemos otro testimonio. Ahí como que sí, como que no, como que me da pena, pero la Biblia dice: conviene que yo declare las maravillas que el Dios del cielo ha hecho conmigo. Si Dios hace una obra en su vida y usted se queda callado, ¿sabe qué pasa? Que el enemigo tiene derecho para volver a actuar. Pero cuando usted se para y testifica, eso es como cuando usted le dan la escritura, amén, de una propiedad. Usted está, aleluya, usted está asumiendo o recibiendo legalmente ese milagro que Dios le ha hecho. Así que toda aquella persona que ha recibido un milagro de Dios no se puede quedar callado. Si Dios hace algo en tu vida, es para la gloria de su nombre. Si usted se queda callado, le está robando la gloria a Dios. Usted no sabe cuántas personas pueden ser edificadas a través de su testimonio. Aleluya. Marcos capítulo 5 del 21 en adelante. Dice la palabra de Dios: pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Este pasaje que vamos a compartir en esta hora nos narra dos milagros poderosos, amén, que hizo el Señor Jesucristo. En esta noche quiero decirte que de estas personas que recibieron milagros de Jesús, amén, tuvieron una bendición especial. Pero al igual que ellas tuvieron esa bendición especial, aquel que sanó a estas dos personas está aquí hoy, disponible para obrar milagros también a tu favor, para darte aquello que tú necesitas o que estás esperando en esta noche. Aleluya. Dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. El ministerio del Señor Jesucristo tenía una característica principal, ¿verdad? Y podemos decir que una de las características principales del ministerio del Señor Jesús eran las multitudes que le seguían. Donde estaba Jesús, aleluya, ahí estaban las multitudes. Por eso este lugar está lleno hoy en este lugar, porque aquí en este lugar hemos venido buscando ¿a quién? Jesucristo. Siempre que Jesucristo está en un lugar, las multitudes le siguen. Amén. Y el Señor estaba allí en ese lugar. Pero antes que llegara Jesús allí, había llegado primero la fama. Aleluya. Habían llegado los testimonios. Escuche, de lo que Jesús había hecho en otros lugares y con otras personas. He ahí la importancia de que cuando Dios hace algo en mi vida, yo no me calle.
¿Por qué? Porque Dios puede usar lo que hizo contigo para bendecir la vida de muchas personas que pueden estar necesitando lo mismo que tú. El Señor Jesucristo llegó a ese lugar y resulta que en ese sitio había un varón llamado Jairo. Pero Jairo no era cualquier persona en ese lugar, era una persona influyente y era una persona de gran importancia. Dice que era el jefe de las sinagogas. Generalmente Jairo pertenecía a un grupo denominado los fariseos. Era el líder de la secta que se llamaban los fariseos. Y si nosotros estudiamos la Biblia, nos vamos a encontrar que los fariseos era el grupo de personas, aleluya, que más, ¿cómo diríamos? Perseguían el ministerio del Señor Jesús. Eran los grandes opositores. Eran, aleluya, aquellos que llamaban a Jesús el falso maestro, el falso profeta. Cada vez que Jesucristo decía que era hijo de Dios, los fariseos decían que era mentira. Pero este fariseo un día tuvo una gran necesidad. Y la necesidad que tenía era que su hija estaba agonizando. Día pasado estuvimos compartiendo en este lugar que hay una vulnerabilidad en el hombre. ¿Cuál es la vulnerabilidad más grande que hay en el ser humano? La familia, los hijos. Usted puede ser muy fuerte, muy grande, amén. Usted puede ser, aleluya, el Sansón de estos tiempos. Pero hoy, de que usted vea que algo le está sucediendo a alguno de sus hijos. ¿Cuántos tienen hijos en esta noche? Y los otros no levantan las manos. Ellos no tienen hijos, no tienen mujeres, no tienen nada. Aleluya. Jairo tenía en ese momento un gran problema, un gran conflicto, una gran necesidad, y era que su hija estaba agonizando. Pero Jairo había escuchado hablar que había alguien que se llamaba Jesús, aleluya, que era el único que tenía el poder para devolverle o restaurarle la salud de su amada hija. En ese momento, cuando Jairo se da cuenta que aquel al cual él perseguía, a aquel del cual tanto en medio de su grupo señalaban y criticaban, era el único que tenía el poder para darle la salud que estaba necesitando su amada hija. Entonces viene el conflicto. La religión que él tenía le impedía que se acercara a Jesucristo. Pero más que una religión, Jairo necesitaba un gran milagro. Y el único que lo podía hacer era Jesucristo, el Hijo de Dios. Jairo entra en un dilema. O sigo el camino que tenía antes y dejo morir a mi hija, o dejo a un lado los prejuicios. Aleluya. Y busco aquel que tiene el poder para restaurar no solamente la salud de mi hija, sino para restaurar toda mi casa, mi familia y aún mi vida. Tremendo conflicto. Jairo estaba entre la espada y la pared. De pronto lo comentó con alguno de sus amigos y le dijo: el único, ¿no cree usted que Jairo cuando fue a Jesús fue su primera opción? De pronto ya él había ido a muchas partes.
a médicos, a otras personas, y el resultado era el mismo. No podían hacer nada, aleluya, por la hija de Jairo. Pero yo quiero decirte algo: cuando el hombre no puede hacer nada, cuando el médico no puede hacer nada, allí es cuando Dios se levanta y dice: ahora voy a actuar yo, ahora yo soy el que voy a obrar, ahora yo soy el que voy a mostrar mi poder. Aleluya. Así que si tú estás viviendo una situación similar, el hombre no ha podido hacer nada por ti, tu familia no ha podido hacer nada por ti, tu jefe no ha podido hacer nada por ti, pero aquí hay alguien que tiene todo el poder para hacer por ti lo que tú necesitas y mucho más. Aleluya. ¿Qué necesito yo para conseguir un milagro? Jairo estaba entre la espada y la pared. Estaba entre los prejuicios y la vida de su hija. Así hay gente hoy por hoy. Necesitan un milagro de Dios. Ellos saben, aleluya, que Dios tiene el poder para hacerlo. Pero, ay no, yo no voy a ir a la iglesia cristiana porque yo soy católico, apostólico y romano. ¿Qué van a decir de mí si me ven allá? Que digan lo que quieran. Y pasamos, que vengan los que necesiten oración. Y ellos necesitan oración. Y más que oración, necesitan un milagro de Dios urgentemente en su vida. Pero ay, ¿qué van a decir si me ven allá cayéndome, revolcándome? Esos son los prejuicios. Ay, yo me voy a caer en ese piso donde muchos vomitan, donde muchos escupen y todo. Ay, en ese piso. Ay, en ese piso es donde Dios quiere darte el milagro que tú estás esperando. Porque no es como tú dices ni como tú quieres, sino como Dios dice cuando Dios quiere. Aleluya. Hay gente que dejan perder un milagro de Dios por el prejuicio, por el qué dirán, qué va a decir mi suegra, qué va a decir el vecino, qué van a... Ay, no. Aleluya. Lo que no saben muchos es que esta sociedad está llena de gente hipócrita que te muestra una cara, y cuando tú le vas a contar tus problemas, ay sí, amiguita, ay sí, ay, pero luego que tú das la espalda, ese mismo que te consuela va y coge el teléfono. Tú no sabes lo que le está pasando. Eso le pasa por esto y esto. Eso sucede. Eso sucede. Pero yo quiero decirte algo: hay alguien que no te va a traicionar. La Biblia dice: el que a mí viene no lo echo fuera. Si tú buscas a Cristo en medio de tu problema, Él no se lo va a decir a nadie. Él abre sus brazos, te recibe con los brazos abiertos, y no solamente te recibe, sino que te da aquello que tú estás esperando. Aleluya. ¿Y qué van a decir si me ven en la iglesia cristiana? Me da pena. Oye, ¿y por qué no le daba pena cuando lo veían con 2 y 3 mujeres en la calle? Eso sí da pena. Teniendo a la mujer ya pasando hambre y con otra ya en el Buenavista con tremenda pinta. Ay. ¿Tomando qué? Aleluya. El pecado es lo que da pena, lo que da vergüenza. La Biblia dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios. El evangelio es poder de Dios. El evangelio no avergüenza. Aleluya.
que te vean los vecinos que vienes a la iglesia. Vergüenza debe dar, aleluya, ir a lugares que no le agradan a Dios. Vergüenza debe dar hacer cosas que a Dios no le agradan. Pero ¿por qué me va a dar vergüenza decir que vengo para la iglesia? Hoy por hoy hay mucha gente que no recibe el milagro de Dios porque se dejan amarrar por los preceptos y por los prejuicios. Jairo tenía, aleluya, estaba entre la espada y la pared. Seguía el prejuicio y dejaba morir a su hija. O decía, dejaba a un lado el prejuicio y buscaba al único que podía salvar a su hija. Y ya usted sabe cuál fue la decisión que tomó Jairo. Jairo le dijo adiós a los prejuicios. Por eso cuando oyó que Jesucristo venía, fue el primero que corrió. Y no solamente corrió, se humilló delante de Jesús. Yo me imagino que más de un chismoso diría: ay, ese que está ahí tirado no es Jairo, el de la sinagoga, el fariseo. Imagino que Jairo levantó la mano y dijo: yo mismo soy, que he venido a buscar lo que necesita mi hija. Aquí hay gente en esta noche que necesita un milagro de Dios. Aquí hay gente que necesita, aleluya, la intervención de Dios en sus vidas. Pero yo quiero decirte en esta noche, para que ese milagro tú lo puedas llevar para tu casa, hoy tienes que decirle adiós al prejuicio. Gracias, Mile. ¿Qué va a decir mi esposo si me ve en la iglesia? ¿Y qué van a decir mis amigos que me vieron rumbeando y con una y con otra? ¿Qué van a decir? Hay muchos que dicen: lo perdimos ya. Ya lo perdimos. Aleluya. ¿Qué van a decir tus amigos? Que digan lo que quieran. Algún día esos que hoy te señalan, esos que hoy te critican porque tú estás buscando el rostro de Dios, algún día te van a llamar y te van a decir: oye, yo quiero que tú me lleves donde tú estás yendo. Llévame a la iglesia porque yo quiero conocer ese Dios que cambió tu vida. Aleluya. Y Jairo le contó a Cristo lo que le estaba sucediendo. Inmediatamente el Señor Jesús se dirigió. Mire, qué hermoso nuestro Señor, ¿verdad? Dios sabía quién era Jairo. Jesucristo sabía quién era Jairo. De pronto su más grande opositor. Pero en ese momento Jesucristo no dijo: ahora me la voy a desquitar, ahora no voy para ninguna parte. No. Enseguida que el Señor Jesús miró o se enteró de lo que estaba sucediendo con la hija de Jairo, caminó, amén, para ir a la casa de la hija de Jairo. Pero en el momento que él va caminando, en el transcurso de su viaje, se encuentra con otro suceso. Y era que había una mujer en medio de esa multitud que lo asediaba, que lo apretaba. Había una mujer que había oído hablar. Escuche, mire nuevamente la importancia del testimonio. Si Dios ha hecho algo contigo y tú te quedas callado, cuando estés comiendo te vas a morder la lengua. Cada vez que se... eso sí es feo. Uno está comiendo, se le salen a uno las lágrimas del dolor. Cuando se te muerda la lengua, te vas a acordar: no he hablado el testimonio, no he declarado lo que Dios ha hecho conmigo. Amén. Esta mujer en su cama, imagínense, dice la Biblia que esta mujer tenía ¿cuántos años?
de tener un flujo de sangre permanente. Imagínense la contextura de aquella mujer, 12 años padeciendo con un flujo de sangre permanente, una hemorragia continua. ¿Cómo sería el aspecto de aquella mujer? De pronto cadavérica, aleluya, de pronto maloliente, flaca, de pronto sin fuerzas. En ese momento, ella hubiera dicho: bueno, si Jesús me quiere sanar, entonces tráiganmelo aquí a la casa. Porque hay gente que todo lo quieren a domicilio. Necesitan de Dios, pero tráiganme al pastor aquí. Ay, mira, pero es que está pasando, sí, pero aquí en la casa. Y uno le dice: bueno, hay cosas, apartando un poco la chanza, hay cosas que se pueden hacer en la casa, pero hay ministraciones que no se pueden hacer en casa. Para eso está la iglesia. Cuando una persona está cautiva espiritualmente y usted la ministra en la casa, por mucho que usted ore, limpie y todo, siempre habrán influencias que queden en ese lugar. Gente que está pasando por un mal momento y uno le dice: bueno, pero vamos a la iglesia para orar por ti. No, tiene que ser en la casa. Ellos necesitan de Dios, pero ellos son los que ponen las condiciones. Eso se llama orgullo, porque les da pena que lo vean en la iglesia. Allá en la casa, como están ellos ahí solitos, ¿quién los va a ver si vomitan, si el Señor los revuelca y todo? Porque para ellos, ellos están llevando su mojosera, pero nadie se entera. Y el diablo les está dando hasta con el tanque de la mecha, pero nadie se entera. Porque nos hemos acostumbrado a vivir una vida de apariencias. Y Dios no es Dios de apariencia. Dios ve lo que no ve el hombre. El hombre, tú lo puedes engañar y ver tu apariencia, pero Dios sabe cómo estás. Dios sabe lo que estás viviendo. Dios conoce tu corazón. Dios ve lo que, aleluya, el hombre no puede ver. Esta mujer tenía todas las características para que fuera una persona que hubiera dicho: yo estoy débil. 12 años con flujo de sangre. Ay, no, yo estoy cansada. No puedo caminar. Tráiganme al maestro aquí a la casa. Pero ella no hizo eso. Ella creyó. Mire la fe de esta mujer. Ella dijo, ni siquiera dijo: ay, que el Señor me toque. Ni siquiera. Ella dijo: si solamente tocare yo el borde de su manto, seré sana. Miren la fe de esta mujer. Tremendo. ¿Quién sabe qué habría escuchado esta mujer? ¿A quién, aleluya, de los que Dios, de los que el Señor Jesucristo había sanado, de pronto por ahí cerca comenzó a hablar? Y aquella mujer, en medio de su desesperanza, comenzó a escuchar algo, aleluya, que le devolvió la confianza nuevamente. Y cada vez que escuchaba hablar de Jesús, su confianza se iba agrandando, agrandando. Por eso el cristiano no puede hablar de chisme. El cristiano no puede hablar de cuentos. El cristiano tiene que hablar de Cristo. Santo. ¿Qué estás hablando en medio de tu casa? ¿Qué está oyendo tu familia inconversa? Y llegamos a la casa y en vez de hablar de lo bueno que Dios está haciendo, entonces llegamos a la casa a hablar mal de la hermana Petra. Y no le viste el moño a la hermana Petra, tremendo moño. La única que cree que se ve bien es ella. ¿Qué le interesa a tu familia la hermana Petra? Háblale de Cristo, de lo que Cristo hizo, de la gloria de Dios que cayó en el servicio, de lo que Dios puede hacer con ellos. No lleves cuento a tu casa, no lleves murmuración a tu familia, porque en vez de hacer crecer la fe de Dios en ellos, lo que vas a crear es un resentimiento que los va a alejar de la presencia de Dios. Lamentablemente, hay muchos familiares nuestros que lo único
que conocen del pastor y de los hermanos son los chismes que ellos mismos llevan allá a la casa. Y luego, Señor, visita mi casa. Convierte a mi esposo. Convierte a mis hijos. Lo primero, a quien Dios tiene que convertir primero es a ti. Es la lengua. Hay un video de una hermanita flaquita. ¿Sí lo conocen, verdad? Se parece a Berta en la contextura. Aclaro. Entonces, esta mujer escuchó hablar de Jesús, del poder de Dios, y esta mujer moribunda, sin esperanza, porque dice la Biblia que había visitado muchos médicos, pero ninguno pudo hacer nada. Lo único que hicieron los médicos fue gastarse el dinero que tenía esta mujer, y al contrario, la situación de ella empeoraba. Pero gloria a Dios por aquellos hermanos que hablan de lo que Dios hace. Gloria a Dios por aquellos hermanos que no hablan de crítica, ni de chisme, ni de señalamiento, sino que hablan de Cristo. Habla de Cristo. Habla de lo que Él hace. Aleluya. En la vigilia tenemos una parte de la vigilia que se llama lo que Dios está haciendo. En ese espacio de la vigilia nosotros contamos los testimonios del poder de Dios, porque Radio Rodadero es una emisora inconversa. La oyen personas que no conocen de Dios. Ahí en ese espacio nosotros estamos haciendo lo mismo que hicieron, aleluya, con Jairo y la mujer del flujo de sangre. Le estamos diciendo al inconverso: hay una esperanza de vida, y es Cristo. Hay alguien que puede ayudarte, y es Cristo. Hay alguien que puede llegar a tu casa y transformarla, y se llama Jesucristo. El viernes pasado tuvimos el testimonio de la madre de nuestro hermano Pedro y de nuestra hermana Jacqueline. Dios los sanó de cáncer. La madre de nuestro hermano Pedro y a mi hermana Jacqueline. Hoy tenemos un tema para que se lo escuchen ahorita que lleguen a casa, que se llama la familia y sus enemigos. Hay un blanco que el enemigo está persiguiendo, y es la familia. Porque el enemigo sabe que si destruye la familia, está destruyendo, aleluya, la iglesia. Porque la iglesia se conforma de familias. Si destruye la familia, está destruyendo a toda la sociedad. Porque la familia es la célula principal de toda sociedad. La familia tiene enemigos. Y no le voy a decir cuáles son para que escuche la vigilia. 1480 AM. Quiero decirte, aquella mujer, con esto terminamos, de pronto la pisaron. Hay gente que a todo le pone excusa. Vamos a la iglesia para que Dios se glorifique en tu vida. Ay, no, es que hoy me toca lavar, hoy me toca planchar, hoy viene mi suegra, hoy viene mi esposo, hoy viene esto, lo otro. Excusas. Si tú quieres ver la gloria de Dios, tienes que dejar a un lado las excusas. Si tú quieres ver la gloria de Dios, tienes que dejar a un lado los preceptos. Si tú quieres ver la gloria de Dios, tienes que darle a Dios la oportunidad de moverse en tu vida. El Señor Jesucristo iba caminando, y aquella mujer con tan grave enfermedad, 12 años, con un flujo de sangre, estiró la mano y le tocó. Pero inmediatamente el Espíritu de Dios en él le dio testimonio de que algo había sucedido. Se detuvo un momento la caminata, y él preguntó que quién le había tocado. Y los discípulos incrédulos le dijeron: pero ¿y cómo dice que quién te ha tocado? Si aquí lo que hay una cantidad de gente, todos te tocaron.
todos te están apretando. Y él le dijo, no, alguien me tocó diferente. Aquí hay personas, aquí hay muchas personas, pero en medio de ustedes hay alguien que va a tocar a Dios en esta noche de una manera diferente. Hay alguien que tiene fe en su corazón. Hay alguien que sabe que hay un milagro para él en esta noche. Aleluya. Gloria a Jesús. Inmediatamente aquella mujer se sintió descubierta y contó lo que había sucedido. Cuando estaba la mujer narrando lo que le había sucedido, se le acercó alguien al oído aquel varón y le dijo, Jairo, te voy a decir una cosa. Y Jairo le dijo, ¿qué me vas a decir? No molestes más al maestro. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No molestes más al maestro, porque tu hija murió. En ese momento, ¿cómo quedó el corazón de aquel padre? Iba caminando con la esperanza de recibir un milagro. Iba caminando al lado del dador de la vida. Pero escuchó un emisario que le dijo, no molestes más al maestro, porque ya no hay más nada que hacer. Hay gente que te va a decir, ya no ores más, ya no creas más, ya no ayunes más. Hay gente que va a decir, incluso sin que nadie se lo diga, hay gente que está cansada de ver lo mismo en su hogar, de ver lo mismo en su empleo, de ver lo mismo alrededor de ellos y dicen, no oro más. Que pase lo que quiera pasar, que se haga la voluntad de Dios. Cuando una persona dice que se haga la voluntad de Dios fue porque tiró la toalla. Dios no quiere que tires la toalla. No tires la toalla, mi hermano. ¿Por qué? Porque el vencedor por excelencia está contigo. El victorioso por excelencia. La Biblia dice que aunque el enemigo se levante como río, el Espíritu de Jehová levantará banderas de victoria. No tires la toalla. Cuando llegue esa gente que te dice, ya no insistas más. ¿Para qué vas a orar por tu esposo si cada vez que oras viene peor? Santo. ¿Para qué vas a ayunar si cada vez que ayunas la cuestión empeora? Son emisarios del diablo. Pero Jesús se dio cuenta. Y aunque la mujer que había sido sanada estaba hablando con él, hizo pare un momentico y se dio la vuelta y buscó a Jairo. Y le dijo, Jairo, no temas, cree solamente. Hermanita, no temas, cree solamente. No temas, cree solamente, porque para el que cree, todo es posible. Aleluya. Y Jairo otra vez tomó la fuerza y llegaron a la casa. Cuando llegaron a la casa, efectivamente la niña estaba muerta. Y estaba el poco de llorones ahí. Lloraban más que una caja de pollito. Llorando. Allá en Israel tenían una costumbre. Aquí en los días, ¿cuándo es que se le celebra el Día de los Muertos? De noviembre, ¿verdad? Día de los Muertos. Cuando yo era pequeña, había una tía, se llamaba Dolores. Dolores era rezandera. Y ella me llevaba para el cementerio. Y ella andaba con una camándula. Y ella llegaba y le decía, ¿le va a rezar al difunto? Y la persona decía, sí. ¿Cómo se llama el difunto? Mi misión era recordarle a Dolores cómo se llamaba el difunto. Y ella comenzaba con su camándula. Y cuando iba a decir el nombre decía, Julanito de tal. Porque a veces decía el que no era, no, se llama tal. Y me quedaba mirando. Mi misión era recordarle cómo se llamaba el difunto. Pero yo iba, ¿por qué? Porque al terminar de allí,
ella me regalaba un helado. Yo iba a buscar el helado todos los días de los muertos. Y lloraba, y había gente llorando que ni siquiera era de la familia. Así sucedía allá en el pueblo de Israel. La gente se moría y buscaban gente que lloraran. Ahí estaba la gente llorando a la niñita de Jairo. Pero el Señor sacó a todo el mundo y llegó Jesucristo, aleluya, y premió la actitud que hizo Jairo. Para que Jairo pudiera llegar donde Jesús, tuvo una lucha grande. Tuvo que vencer el prejuicio. Tuvo que echarse encima, aleluya, a todos sus amigos que estuvieron con él durante mucho tiempo. Volcó su confianza en Jesús. La Biblia dice que el que confía en el Señor nunca será avergonzado. Jairo confió en Jesús y Jesucristo no lo dejó en vergüenza. Aleluya. Yo quiero decirte algo en esta noche. Si tu confianza está puesta en Jesús, muy pronto verás la mano de Dios moverse a tu favor. Hay un milagro de Dios para ti, porque no he visto a nadie que haya confiado en Jesús y haya quedado en vergüenza. Colócate de pie en esta noche. Jesucristo llegó